generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 27 de febrero del 2025, como siempre, un gusto llevando una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. Agradecer las llamadas de la semana pasada, las cuales siempre favorecen y enriquecen este espacio. En un momento más les daremos los números en cabina. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Pues bien, Manu, pues el día de hoy tenemos también un tema bastante interesante, muy vigente. Apenas la semana pasada salió un nuevo decreto desde la Casa Blanca. Aquí está el teléfono en cabina. Voy a hacer una pequeña interrupción. Los teléfonos en cabina 4421-921293. También lo pueden hacer al 4421-921200 con la extensión 37120. Con mucho gusto, si llegan sus mensajes, sus comentarios antes del fin del programa, les podremos dar lectura. Si no, la próxima semana empezamos con sus comentarios. Nada más agradecer a Eva Hernández y a Pilar Moreno que mandaron saludos la semana pasada al programa. Manu. Sí, Paco, correcto. Pues bueno, comentaba cómo pues el día de hoy vamos a hablar sobre pues esta iniciativa que surge desde la Casa Blanca, que fue pues nombrar a los cárteles de nuestro país, a un grupo, a un 6, creo que son los números, el número de cárteles de México, que ahora van a ser considerados como grupos terroristas, y las implicaciones que pueden tener esto para nuestro país, porque pues digamos tiene un peso importante, ¿no? La decisión por parte de Estados Unidos en este sentido. Sin embargo, ¿por qué no hablamos primero de cuál es la problemática, cuál es la situación mucho más compleja, mucho más amplia de lo que se está viviendo actualmente, y por qué este tipo de iniciativas? Sí, hemos observado los decretazos directamente de Donald Trump, específicamente para México. Van varios de ellos. Uno son los de los aranceles y el otro es específicamente la cuestión de la seguridad y su política migratoria que ha generado para México. Específicamente, se hablaba de que en su campaña y después ya como presidente electo iba a decretar a los cárteles de México como grupos terroristas. Y esto implica poner una etiqueta donde Estados Unidos se autonombra la Policía Internacional. Y casos de esos hemos visto ya en los últimos años, con Irak, con Afganistán, situaciones en las cuales llega a ser un desastre y después termina dejando un caos en esos lugares, buscando solamente su respectivo objetivo o aparentemente el objetivo del enemigo público, cuando finalmente lo que hay detrás es una extracción de recursos o apropiación del mismo espacio y de la misma juego de poder, exportando entre comillas y comillas grandes la democracia a otros lugares ajenos al territorio norteamericano. Así es, bueno, ahí hay que poner un poco de contexto, qué es lo que está pasando a nivel internacional. Hay que recordar que en Estados Unidos el fentanilo ha sido una de las drogas pues más devastadoras, o al menos actualmente, ¿no? Porque también Estados Unidos ha tenido sus diferentes etapas de consumo de diferentes drogas, y ahorita pues los jóvenes, un sector importante, miles de jóvenes, pues se enganchan en esta droga que desafortunadamente ha causado pues cientos de miles de muertes en Estados Unidos, lo cual pues sí es preocupante, es un problema de salud que se debe de atender. Y ahora lo que sucede es que este problema, ¿no?, que es internacional, que es transnacional, en el sentido de que el problema de consumo está dentro de Estados Unidos, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Es que ellos nos están culpando directamente a México, a Canadá y a China
por ser, digamos, de alguna forma los causantes de que llegue este tipo de drogas hacia este territorio. En este sentido, China es el que pone los químicos, Estados Unidos, Canadá y México serían los productores y los vendedores, pero aquí es donde empiezan a surgir unas preguntas mucho más amplias que involucran directo a Estados Unidos. Es toda esta cantidad exorbitante de drogas que llegan hacia Estados Unidos, quién las recibe, quién las distribuye, quién las vende, quién recauda todos estos recursos, cómo convierten todos estos recursos en ganancias para el narco y cómo también se utilizan estas mismas ganancias para comprar armas dentro de Estados Unidos que después regresan estos grupos criminales y después ahora resuelvan al interior de sus territorios, ¿no? Entonces creo que también ahí es una forma muy simplista de Estados Unidos de tratarse de sacudir un problema que de forma muy, muy clara está también dentro de su mismo territorio. Totalmente de acuerdo, Paco. El hecho de que Estados Unidos, específicamente Donald Trump, lo vea como algo externo a Estados Unidos, un problema ajeno, es un error total y una mala iniciativa para políticas públicas. De entrada, tendrían que reconocer que tiene un problema de salud importante y que deben de atender como primer elemento. Segundo, este poder que tienen los cárteles dentro de México no lo tiene solamente por lo que implica el contexto mexicano, sino implica esta relación y cercanía con Estados Unidos a través de la compra y comercialización legal en muchos estados de Estados Unidos del Sur de armas que entran. Ya se mostró este documento donde más del 80% de las armas que tienen organizados directamente vienen de Estados Unidos, de fabricantes. Entonces, no es un problema de yo cierro mi frontera y el problema es externo. Es un problema en una correlación vecinal y que implica una política más allá de la frontera, solamente pensando en tu territorio a nivel de Estado, ¿no? O sea, es una correlación de bilateralidad importante y donde se tienen que poner los elementos muy específicos. Sí, y aquí no se trata de, digamos, desechar las responsabilidades de todos los países, ¿no? México de forma clara pues está involucrado en este problema, Canadá está involucrado en este problema, China, Estados Unidos. La cuestión aquí es que se tiene que llegar a acuerdos internacionales donde precisamente se busque atender esta situación. Porque el hecho de que ellos arman a los grupos criminales y luego los declaran terroristas para enfrentarlos fuera de su territorio, pues es muy fácil, ¿no? Que los otros países, que México, que Canadá, que China pongan los muertos, que hagan el enfrentamiento directo y en Estados Unidos pues evitar precisamente esto, porque pues bueno, si Trump se pusiera muy exigente tendría que resolver hacia el interior esta situación, pero ¿qué conlleva eso? Lleva un enfrentamiento y como ya hemos comentado estos grupos están bien armados y en Estados Unidos donde se permite precisamente la venta de armamento, pues no me quiero imaginar qué podría suceder en caso de que se combatiera de forma abierta y directa a estos grupos criminales. Ahora, en ese sentido, Manu, ¿cuál es el riesgo para la soberanía de los países que se ven afectados con esta declaratoria? Sí, mira, lo que hemos visto en los últimos, de hecho, si mal no recuerdo, en 2013 fue el último acción que llevó a cabo Estados Unidos como policía, en la cual ya directamente a través de tecnología, bueno, en 2013 y luego 2017, ya en este caso en Medio Oriente directamente con uno de los líderes de ese territorio, en el cual ya ni siquiera necesitan expediciones militares, con tecnología directamente el blanco y terminan con él. El gran problema es que se apropian de entrada del territorio para una extracción de recursos. Segundo, colocan una agenda aparentemente bajo su discurso de democracia, colocando línea y agenda directamente bajo el yugo ya del poder que implica Estados Unidos. Y es una pérdida total de la soberanía cuando llega a suceder eso.
y el resultado históricamente es, una vez que Estados Unidos se le lava las manos, se va y deja el caos, deja la situación en una crisis extrema. Si el día de hoy estamos preocupados por más de 900 muertos desde que empezó el Estado mexicano a confrontar directamente a los cárteles en Sinaloa, después de esta extracción del Mayo Zambada, eso realmente sería un paseo de fin de semana comparado con lo que puede llegar a suceder una vez que Estados Unidos entre y haga una intervención transnacional agresiva, ¿no? Sí, esto que comentas, pues fue el primer, la primera reflexión, lo primero que hace que México ponga mucha atención, ¿no? El hecho de que Estados Unidos pueda, digamos, de alguna forma tomar acciones dentro de nuestro territorio ya con esta declaratoria, pues habría la posibilidad a una inserción militar, incluso el uso de estas tecnologías. Elon Musk habla de la posibilidad de usar drones para bombardear en nuestro territorio. Sin embargo, bueno, el discurso se ha venido relajando. Incluso Marco Rubio, que es el secretario de Seguridad de Estados Unidos, junto con el secretario de México, el día de hoy se van a juntar y ya se habló de que no es la intención, ¿no? Que no buscan bombardear, que no buscan invadir militarmente. Sin embargo, pues bueno, con Estados Unidos, como bien comentas, estos discursos democráticos y de seguridad más allá de sus fronteras, que no es nuevo, pues lo han utilizado en diversas ocasiones, precisamente como comentabas, para apropiarse de la agenda política, para apropiarse de los recursos de un país, para pues modificar el estatus a favor de Estados Unidos, y eso es algo que se tiene que cuidar desde el gobierno y bueno, desde el pueblo, atento a que no se transgreda precisamente sus fronteras, su territorio y su soberanía. Ahora, hay que comentar que también esta declaratoria puede de alguna forma ser utilizada de forma positiva por parte de los gobiernos mexicanos. ¿A qué me refiero? Una de las situaciones que han estado exigiendo México, Estados Unidos, es detener la importación de armas desde Estados Unidos hacia México. Incluso Estados Unidos reconoce que casi el 80% de las armas utilizadas en nuestro territorio, 78% para ser específico, provienen precisamente de Estados Unidos. Estados Unidos hace poquito se quiso lavar las manos diciendo que esas armas que son de Estados Unidos estaban llegando desde Ucrania, que en Ucrania hay mucha corrupción y que precisamente estaban llegando a México de forma triangulada, lo cual a mí me suena muy raro, porque imagínense tener que mandar las armas hasta Ucrania y luego regresar a México cuando tenemos a los vecinos a unos cuantos pasos, ¿no? Pero de aquí nos habla de toda esta corrupción precisamente más allá de nuestras fronteras, que por supuesto que acaban teniendo un gran impacto. Y entonces aquí el gobierno de México, con esta declaratoria, puede señalar como cómplices ya sea a los productores de las armas o los distribuidores de las armas, los cuales pues constantemente están haciendo que crucen nuestra frontera y pues toda la violencia que generan al interior de nuestro país. Sí, en esta relación con Marco Rubio que bien comentas, entiendo secretario de Estado, si te das cuenta, cada vez que ha habido esta reunión bilateral, Donald Trump hace una declaración o directamente él va al decreto. Precisamente yo lo que observo es estirar para tener herramientas o tener margen de negociación. La declaración el día que firmó el decreto del crimen de los 6 grupos como terroristas del crimen organizado de México, al siguiente día tiene una reunión directamente con el secretario de Economía y con el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, quería herramientas para poder negociar. Segundo momento, el día de ayer hace también declaraciones sobre los aranceles que se van a aplicar el 2 de abril y esta situación de seguimiento sobre el crimen organizado,
y el día de hoy va a haber una respectiva reunión. O sea, lo que hace es tener herramientas, tener el extremo para poder negociar y no llegar a no partir del centro de la negociación, sino a partir de la negociación desde el extremo donde él tiene el control. Eso es lo que yo he observado hasta ahorita como el tipo de política que está aplicando Donald Trump para sus negociaciones y para llevar a cabo, independientemente de lo que implique un decreto o lo que implica a nivel de inestabilidad económica. Es la forma, una visión muy empresarial y corporativista, como si todo fuera negocios y la política es totalmente diferente. Y creo que ese tipo de acciones ya le están empezando a dar estragos a Estados Unidos. En el primer mes de corte ya hay ciertos elementos ahí, entre ellos la inflación, aunque fue el 0.5 incremento, ya empieza a hacerle ruido. Y retomando lo de la etiqueta que se le coloca, totalmente de acuerdo que Estados Unidos se coloca en una posición complicada. Al él legalmente colocarle la etiqueta de grupos terroristas, entonces tendría que seguir aquellas personas que le están proveyendo con armas a estos llamados grupos terroristas. Y resulta que esos grupos están dentro de su economía nacional. Ahí es donde está el problema que necesitamos saber cómo Estados Unidos aparentemente va a dar respuesta a esto, ¿no? Sí, sí, porque Estados Unidos se le está exigiendo muy, muy fuerte con estas presiones que comentas para que respondamos en este sentido, pero al mismo tiempo estas exigencias se replican hacia Estados Unidos, porque ahora estos cortes que está haciendo, no amenazando con los aranceles constantemente el siguiente mes, y entonces ve cómo se van respondiendo al interior de los otros países, y si no vuelve a extender otro periodo, otro mes. Eso en algún momento parecía que le podía funcionar, pero como bien comentas, ya empieza también a tener su peso económico hacia Estados Unidos, el aumento al costo de algunos productos. Por ahí se menciona mucho el huevo, ¿no? Esta crisis de huevo en Estados Unidos que hay, por ahí también está el riesgo del aumento de las gasolinas y en general la inestabilidad de este discurso de que en cualquier momento te puedo aplicar los aranceles. A ver, a estas alturas es innegable que México se va a ver afectado con ciertos aranceles. No creo que vayan a ser aranceles generales como se maneja, que todos los productos que pasen por la frontera tengan el 25%, pero sí ya se ve muy claro que en ciertos rubros, en ciertos renglones, el aluminio, el cobre también ya salió por ahí, el metal, todos estos, y van a ir surgiendo otros productos, los cuales pues para Estados Unidos son clave, sobre todo para el desarrollo, y llama la atención cómo el país que convirtió hacia el liberalismo económico a todo un continente, ahora revierte las políticas, y entonces ahí quédense ustedes cada quien con sus propias situaciones, porque ahora vamos a hacer lo opuesto, vamos a hacer un Estado proteccionista, un Estado que se da cuenta que hay ciertos rubros que deben de estar controlados por parte del gobierno. Ahora llama la atención porque cuando los países latinoamericanos hacen este tipo de interpretaciones, donde tenemos que cuidar, por ejemplo, el rubro eléctrico, energético, no, ahí no podemos porque afectamos el Tratado de Libre Comercio, porque vamos contra esto, vamos contra aquello, y entonces ahí sí se nos busca detener a través ya sea del Poder Judicial o a través de las Cortes Internacionales, pero ellos acaban de romper el Tratado de Libre Comercio. Sí, ya no hay una forma de mantener a Estados Unidos, al menos en este gobierno, como un socio comercial confiable. Hay una situación crítica y el hecho de que coloques aranceles a metales y aluminio cuando tienes un tratado de libre comercio no tiene sentido. O sea, implica que no estás respetando los respectivos acuerdos. De hecho, entiendo que es uno de los puntos por los cuales Marcelo Ebrard viaja y va a tener la reunión el día de hoy, precisamente para poner sobre la mesa a ver, ¿quieres que adelantemos la negociación del Tratado de Libre Comercio que está programado hasta el 2026? ¿La adelantamos? Pues sí, porque ya el Tratado de Libre Comercio ya se quedó interrumpido.
Sí, sí, ya no tiene sentido, ya no se respeta el respectivo, los acuerdos que se tenían, se rompen constantemente y si esto nada más está generando incertidumbre, no tiene sentido que mantenga esa relación comercial aparentemente con el vecino del norte, ¿no? Ahora, el hecho de que se rompa el Tratado de Libre Comercio también le da a México herramientas como para dar pasos adelante en un par de rubros. O sea, por ejemplo, ahí dentro del marco del Tratado de Libre Comercio se le negó a México la posibilidad de detener el ingreso de maíz transgénico, ¿no? Finalmente, el Tratado de Libre Comercio en las mesas se acordó que no había argumentos suficientes como para que México no permitiera el ingreso del maíz transgénico, y entonces si se rompe el Tratado de Libre Comercio, México ahí también tendría la posibilidad de detener precisamente este ingreso. Y por ahí también un par de situaciones que estaban en debate precisamente por el Tratado de Libre Comercio, ahora pues podrían ahí cambiarse. Creo que aquí será importante ver por dónde va a llevar las negociaciones Marcelo Ebrard. Ahora va a haber reuniones en estos días, lo cual también nos va a ofrecer mucho más información, sobre todo entendiendo que ahora ya se extendió, se suponía que en unos días entraba en vigor precisamente los aranceles del 25%, nuevamente se aleja, pero no es que se nieguen, no es que ya se diga no va a haber aranceles, sino que está constantemente ahí la amenaza, y esto pues afecta los mercados internacionales, las inversiones, etcétera. Sí, no se puede hacer corte y no se puede hacer una proyección a largo plazo con ese tipo de declaraciones y decretos. Ahora, me gustaría mencionar, Paco, adicionalmente, la situación en la cual el gobierno actual de México se encuentra, ¿no? Específicamente Claudia Sheinbaum. O sea, por un lado tiene la inestabilidad de las declaraciones que a la vez generan inestabilidad en México con las inversiones. Tiene la presión y esto último que se dio de la carta del Mayo Zambada pidiendo que se le regrese al territorio nacional ya que fue secuestrado tal cual. Y Claudia Sheinbaum debe mantener la confirmación de sí la soberanía, pero no a favor del crimen organizado. ¿Cuál es el punto medio, no? Y finalmente Estados Unidos lo que está haciendo es precisamente presionando y tratando de exhibir al gobierno actual como aliado directo del crimen organizado, para justificar precisamente una intervención a ese nivel. Entonces, ya lo ha declarado el mismo Donald Trump. El Estado mexicano está en manos del crimen organizado. Ese tipo de declaraciones son específicas para justificar una intervención militar. Y es ahí donde a la vez entran esta situación de ciertos buques, ciertas drones vigilando y haciendo recopilación de información, que se argumenta que se hace de forma constante, pero al menos no tan cerca de las fronteras, ¿no? Y es ahí donde creo que ya hay ciertas matices y expresiones de la presión con la cual el gobierno actual debe de empezar a negociar o empezar a buscar salida, porque de lo contrario, Estados Unidos está teniendo control de la agenda y control precisamente del mismo gobierno que actualmente, por más soberano que está en México, le puede robar ahí tanto el gobierno como la misma soberanía de la nación. Así es, pues bueno, esta inestabilidad de forma clara afecta el comercio, afecta las relaciones, afecta la política. Sin embargo, pues bueno, vamos a seguir muy al pendiente de cómo siguen desarrollándose estos temas. Como comentábamos, hoy va a haber una reunión muy importante ahí con Harfuch, entonces veremos qué resulta de esto, sobre todo entendiendo para ver qué tan fuerte va a ser el castigo, por ponerlo entre comillas, de Estados Unidos hacia nuestro país. Se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Recordarles que pueden escucharnos los jueves por la mañana, las repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Gracias, hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es
es nuestra y la hacen los pueblos.